Muchísimas gracias a la universidad y a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por la invitación. Evidentemente creo que este es un tema muy importante que lo tenemos que discutir en sus múltiples facetas. Algunas tienen que ver directamente con la producción, con la economía, pero también otros aspectos tienen que ver con cómo la sociedad se relaciona con la naturaleza. Y es sobre este aspecto que yo voy a hablar, sobre todo en relación a qué cambios tienen que darse en nuestro sistema político, en nuestro Estado, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, para que hechos como los que no hemos visto, sino estamos viendo, no se vuelvan a repetir. No sé si se ve muy bien, pero estos son los restos de un cerdo que ha sido alcanzado por el fuego en un área de conservación, en un área protegida de la Chiquitania. La próxima. Esta es a este lado la selva, los bosques quemados, y a ese lado los bosques como eran antes del fuego. La próxima. Este es un jaribú, un ave de cuello hinchado, que está precisamente en esa carretera donde se puede apreciar el bosque quemado de un lado y el bosque como era antes. La próxima. Esta es una paca, un roedor que también ha sido alcanzado por el fuego. Estamos hablando en todo el territorio nacional de más de 2 millones de hectáreas quemadas. Más de 2 millones de hectáreas quemadas. ¿Qué significa? Significa 125 veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Es una superficie mayor a la del Quipnis. El Quipnis tiene 1.300.000 hectáreas y estamos hablando ya de más de 2 millones de hectáreas. Entonces, la magnitud de este incendio es colosal, y es colosal para la naturaleza. En una estimación muy conservadora, si tomamos en cuenta que en una hectárea, 10.000 metros cuadrados, tenemos un aproximado de 100 animales vertebrados, entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios. La cifra de animales vertebrados que habían sido alcanzados por el fuego asciende a 200 millones de animales vertebrados. Y no estamos hablando de los animales no vertebrados, que también han sido calcinados por el fuego. Ahí pueden ver una lista de todas las especies que existen en el bosque seco de la Chiquitanía, y un dato que aporta la Fundación para la Conservación del Bosque Seco de la Chiquitanía es que solo en la parte de la Chiquitanía se habían quemado alrededor de 40 millones de árboles. La Fundación para la Conservación del Bosque Seco de la Chiquitanía estima de que el valor solamente de la madera, no estamos hablando de la vida, de la biodiversidad, de esos 40 millones de árboles, es de 1.140 millones de dólares. Esta es una cifra superior a toda la exportación de soya del año pasado. Es decir, desde el punto de vista del valor solamente monetario de la madera quemada, hemos quemado más de lo que supuestamente habría ingresado al país por exportaciones de soya el año pasado. La deforestación no es algo que se ha producido solo este año. En esta gráfica podemos ver cómo ha ido subiendo, y estos son datos oficiales de la ABT, ¿no? Porque hay otros datos de otras instituciones que arrojan cifras mayores. Pero según los datos de la ABT, en el 2012 estábamos por 128.000 hectáreas deforestadas. Aquí es necesario
aclarar, una cosa son superficies quemadas y otra cosa son áreas de bosque deforestado. Siempre la superficie quemada es mucho más grande porque comprende pastizales, pajonales, arbustos. Dentro de esta área, una parte, que varía un tercio más o menos, son bosques. Aquí estamos hablando de bosques, no de área quemada. Bosques deforestados 2012, 128.000 hectáreas. Para el año 2016, y vemos que la curva es ascendente, estábamos llegando a las 300.000 hectáreas de bosques deforestados, según datos oficiales del ADP. Si ustedes cruzaran la línea de la deforestación en Bolivia con la línea de la producción agrícola que hace un rato mostraba Enrique, verían, pero no tiene sentido, porque no es que estamos deforestando más y estamos produciendo más en términos agrícolas. Enrique mostraba claramente cómo estamos estancados prácticamente en la producción agrícola. Y sin embargo, la deforestación ha ido creciendo según los propios datos oficiales. Ahora, este año, ¿qué es lo que se anuncia? El gobierno dice, lo dice además el ministro de Defensa, bueno, pero en verdad solo se han quemado 500.000 hectáreas de bosque en el bosque Chiquitano. Solo 500.000 hectáreas. Tomándole la palabra 500.000 hectáreas, es una cantidad que es muchísimo más que lo que se quemó el año 2016, que fue el pico de la subida. Y estamos hablando del bosque, solo el bosque Chiquitano. Aún no tenemos cifras que nos digan exactamente qué cantidad de bosque, no de área quemada, realmente se ha perdido. Pero obviamente estamos hablando de una de las situaciones más trágicas para la naturaleza. ¿Qué es lo que podemos ver en esta gráfica? ¿Dónde se está dando la deforestación? La deforestación se está dando sobre todo en Santa Cruz. Más del 80% está en Santa Cruz. Y la tendencia es la misma. Del año 2012, el 78% de la deforestación estaba ahí y un poco más del 80% ahora sigue en Santa Cruz y probablemente este año tengamos una cifra mayor. O sea, la deforestación se está concentrando ahí, le sigue Beni y le sigue Pando, y La Paz está un poco en cuarto lugar. Ahora, hablamos mucho de la chiquitanía. ¿Y por qué la chiquitanía nos duele en particular? Porque es un bosque único a nivel mundial. Es un bosque que está en el medio entre el Chaco y la Amazonía. No es exactamente Amazonía, y precisamente por esta característica tiene una biodiversidad que solamente existe en esta ecorregión. Y la mayoría de la chiquitanía que se comparte con Brasil y con Paraguay está en Bolivia. Entonces, la pérdida, la afectación a este bosque seco chiquitano es la afectación a una biodiversidad única en el marco de nuestro planeta. No la encontramos en el África, no la encontramos en el Asia, la encontramos aquí. ¿Y qué es lo que nos dicen algunos especialistas? Que recuperar estos bosques quemados puede tardar 200 años. Es decir, que ninguno de nosotros volverá a verlos recuperados. Bueno, no quiero abundar mucho en datos, pero ahí tienen los datos de diferentes fuentes de hectáreas que han sido quemadas, no estoy hablando de bosques, sino de áreas quemadas, en áreas protegidas, tanto en el bosque seco chiquitano como fuera. Como pueden ver ustedes, las cifras son muy impresionantes, porque estamos hablando en algunos casos de 200.000 hectáreas, de superficies que ascienden al 20% del área protegida Utuquis, de la Laguna Marfil 40%, y estas son áreas protegidas en el bosque seco chiquitano, porque no todo el bosque seco chiquitano es un área protegida. Las partes que están
Aquí en verde oscuro son las partes de áreas protegidas a nivel nacional, departamental o municipal, y las manchas rojas obviamente son las áreas quemadas. Ahora, ¿por qué se produce este fenómeno? ¿No? Lo decía muy bien Enrique, porque hay un objetivo, que es ampliar la frontera agrícola, ¿no? En el plan de desarrollo económico social 2016-2020, o sea que supuestamente se tendría que cumplir el próximo año, el objetivo era llegar a 4.7 millones de hectáreas hasta el 2020. El dato que tenemos es que actualmente tenemos unos 3,5 millones de hectáreas que se dedican a actividades agrícolas. Y según los datos de los 2 últimos años, para el etanol y el biodiesel, en el caso de la caña de azúcar, se necesita incrementar, se necesitan adicionalmente 150.000 hectáreas para lograr las metas de biocombustible. Para lograr las metas de biodiesel se necesitan 250.000 hectáreas adicionales. Y desde la perspectiva de la exportación de la carne, que no hay datos que uno pueda decir se necesita tal cantidad de hectáreas hoy por hoy, porque no ha habido un estudio antes de aprobarse la exportación de carne a la China. Hay algunos que han hablado de 5 millones de hectáreas de pastos, pero habría que ver cuánto es de pastos antiguos, pastos nuevos. Pero hay un dato muy ilustrativo que está en la agenda patriótica, que además es un objetivo casi que demencial, que es triplicar la cantidad de cabezas de ganado que existen en el país. El año 2013, según el censo agropecuario, teníamos 9 millones de cabezas de ganado. Están planteando llegar a 27 millones de cabezas de ganado. El modelo que se quiere aplicar en la ganadería es el modelo Paraguay. Paraguay era un país que tenía una exportación de carne relativamente baja hace 10 años atrás. Hoy día está entre los 8 más importantes exportadores mundiales de carne. Y Paraguay lo ha logrado gracias a la destrucción de sus bosques. Ese modelo es el que se quiere replicar en Bolivia. El gobierno, en asociación con los ganaderos, han traído a los expertos especialistas del Paraguay para que nos enseñen, entre comillas, cómo aplicar ese modelo en el caso boliviano. Y estos datos de la ABT empiezan a mostrar que dónde se están produciendo la mayoría de los fuegos, según la ABT del año 2015. 21.000 incendios se producen en tierras ganaderas. O sea, donde más se producen los incendios, según datos de la ABT 2015, es en el sector ganadero. Son el 41% de los focos de calor. En segundo lugar, 20.000 incendios se producen en áreas boscosas, o sea, áreas que su uso no es ganadero, es uso forestal. Y estas ocupan el segundo lugar, según la ABT. Este mapa, que fue realizado por Müller y Pacheco, es prácticamente, y lo hicieron, si mal no estoy equivocado, el año 2013, muestra dónde ellos estimaban que había más probabilidades de que se expanda la ganadería deforestando bosques. Incluyeron estos con colorcito. Allí donde ven el rojo es donde existen más probabilidades de que se expanda la ganadería. Y lo hacen más de 5 años atrás. ¿Y qué es lo que se puede ver? Que justamente donde prevén que se va a expandir la ganadería es donde se están produciendo los incendios. San Ignacio de Velasco, Concepción, San José de Chiquitos y Puerto Suárez son el polo donde se va a expandir la ganadería, en el lado de Santa Cruz y obviamente por el lado de Guayaramerín y Riberalta en el caso de Beni y Palo. Y esta previsión, que es fruto de los análisis y estudios de a dónde venía la presión ya, es lo que estamos viendo ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos es
una alianza entre políticas del gobierno y un sector agroempresarial, soyero, cañero de azúcar y ganadero, para expandir esta frontera. Es el gobierno, pero es el gobierno como instrumento de esta oligarquía que tiene varias décadas o más de vigencia en nuestro país, especialmente en el Oriente, que busca seguir aplicando su modelo extractivista agropecuario. Y esta alianza que se da entre estos sectores se va a plasmar en una serie de normas. Si vamos a la próxima, no voy a entrar en el detalle de todas ellas. Aquí tienen toda la lista, pero hay todavía muchas más, de normas que se han ido aprobando para favorecer precisamente esta expansión de la frontera agrícola agropecuaria, ¿no? Desde los perdonazos a quienes habían ya hecho deforestaciones en años pasados, de 1998 a 2011, hasta la ampliación del área de desmonte, la ley del etanol y del biodiesel, que fue aprobada, hay que decirlo, por unanimidad en el Parlamento. Porque aquí oposición, oficialismo no existen cuando se trata del modelo del agronegocio del Oriente. Todos votaron a favor de esa ley. La mayoría votaron a favor de otras leyes que han significado favorecer o impulsar las quemas. El tema de la autorización de transgénicos, este decreto supremo del cual no se habla mucho, pero que está orientado en esta misma dirección, porque los transgénicos que quieren traer son de semillas de soya que son más resistentes a la sequía. Y precisamente el experimento es ver si esto se puede ir expandiendo hacia zonas como las del bosque seco chicutano. La ley 1171 de uso y manejo racional de quemas, que establece las multas. ¿Cuánto tenemos que pagar si quemamos ilegalmente una hectárea? Si quemamos ilegalmente una hectárea de bosque, o sea, 10.000 metros cuadrados, imagínense, que es más o menos toda la superficie de la universidad, ¿no? Si es un campesino, pequeña propiedad, 50 bolivianos. Ese es su multa. Si es un mediano propietario o empresa agrícola, 200 bolivianos. Eso si le pescan y si uno no se favorece con los perdonazos que siempre han venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. Entonces, este conjunto de medidas han favorecido esto, pero el sector que mueve realmente la demanda viene del sector soyero, cañero y, yo diría ahora, muy fuerte del sector de la carne, porque el mercado de la China es pues el sueño dorado de los grandes ganaderos. Además es una demanda muchísimo más grande que la del biocombustible. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está legalizando lo ilegal. El gobierno, si vemos aquí los datos, en el año 2012, el grueso de la deforestación, y otra vez son datos oficiales de la ADT, era ilegalmente se deforestaba el 92%. Esto es lo que se deforestaba ilegalmente en 2012, 92%. Y la ABT, como gran cosa, presentó que el año 2015 la deforestación ilegal había bajado al 64%. Gran logro. Pero resulta que si vemos la cifra de la deforestación total, ilegal, las dos juntas, esta se ha prácticamente duplicado. Hemos pasado de 128.000 hectáreas a 240.000 hectáreas deforestadas. Entonces, se legaliza lo ilegal mientras se amplía de conjunto la deforestación en Bolivia. ¿Cuál es el impacto que esto viene teniendo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de Bolivia?
¿no? No tenemos datos últimos, estos son los datos del año 2014, de una entidad que se llama CAI, pero lo que dicen es que en el caso de Bolivia, el grueso de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero se producen por la deforestación, por la agricultura, por el cambio de uso del suelo. Más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas, son generadas por este sector. Nosotros como bolivianos, como Bolivia, como país Bolivia, emitimos una pequeña cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación a otros países. Pero si dividimos esa cantidad per cápita por la cantidad de bolivianos, no estamos entre los que menos emiten. Por persona estamos entre los que más emiten. ¿Y por qué se da esa particularidad? Por el tema de la deforestación principalmente. Vamos a la próxima. Entonces, se produce un fenómeno aquí que nosotros al deforestar, por un lado, agravamos, contribuimos al cambio climático, contribuimos a la sexta extinción de la vida en la Tierra, que ya está en curso, pero al mismo tiempo nos privamos de una de nuestras mejores defensas contra el cambio climático. Porque todos los científicos anuncian de que un país con una gran biodiversidad, con bosques, tiene mejores posibilidades de poder enfrentar los impactos que se vienen por parte del cambio climático. Entonces es una suerte de suicidio doble. Y ahora entramos al tema. ¿Qué es lo que estamos viviendo en el caso boliviano, pero a nivel mundial? Porque las quemas se han dado en Bolivia, se han dado en Brasil, se han dado en el África, se han dado en Siberia. Lo que muchos dicen el antropoceno, una nueva era ecológica donde el que principalmente está causando un daño al equilibrio de la Tierra son los seres humanos. Algunos dicen no es el antropoceno, es el capitaloceno, porque en verdad es un sistema capitalista, no todos hacen ese mismo daño, es un sistema basado en la obtención de la máxima ganancia, lo que está haciendo este daño. Es cierto, pero también es cierto que todos nosotros somos parte de esto, por nuestros niveles de consumo, nuestras formas de vida, y por lo tanto el cambio no se va a dar porque se cambia el capitalismo simplemente, si es que no cambia el conjunto de la humanidad en sus formas y prácticas que tiene, en su relacionamiento que tiene con la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar este relacionamiento que tenemos con la naturaleza, donde importa muy poco que hayan 200 millones de animales vertebrados quemados? Es una cifra, ¿no? Tenemos que, y en Bolivia empezamos a dar un paso muy importante, que fue el paso de decir, vamos a reconocer los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, los derechos de los bosques, de los seres vivientes no humanos, y reconocer sus derechos significa reconocer que ellos tienen el derecho a existir y a demandar a la sociedad, al Estado, a las empresas, a ser sujetos y no simplemente objetos que uno los puede quemar como se quemaba a los judíos en los campos nazis de concentración. Ahora, hemos hecho una revisión de, por ejemplo, qué dicen los partidos políticos sobre el tema de los derechos de la madre tierra, qué proponen, ¿no? Y la mayoría de los partidos políticos, y en particular el MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no, obviamente no plantean nada para hacer que los derechos de la madre tierra sean una realidad en Bolivia. El MAS los menciona, pero los menciona como un discurso para foros internacionales. Los otros no los mencionan. Entonces resulta que si queremos cambiar esto, no solo tenemos que cambiar las leyes, no solamente tenemos que cambiar la política económica orientada a la exportación y al extractivismo del sector soyero o ganadero, sino también tenemos que cambiar esta situación, esta relación con la naturaleza. Y eso pasa por empezar a hacer realidad los derechos de la madre tierra y que no sean un solo discurso.
Pero este tema está ausente en el marco de los partidos políticos. ¿Y por qué yo creo que los partidos no se preocupan de la naturaleza? Y a mí me ha dado mucha pena, porque muchos partidos podrían haber dicho: miren, yo asumo de que mi programa era totalmente insuficiente después de ver la tragedia de la Chiquitanía y de los bosques. Ningún partido lo ha dicho, ninguno ha sido autocrítico. Y todos fueron extremadamente antropocéntricos en sus programas. ¿Por qué? Porque la naturaleza no vota. Entonces, ¿para qué hacer propuestas para una naturaleza que no te va a dar votos en las elecciones? Esta lógica de que uno hace las ofertas en función de quién va a votar por mí es lo que caracteriza nuestra democracia. Es una democracia totalmente antropocéntrica. Y los partidos políticos y nosotros reflejamos eso en nuestra conducta. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo avanzamos? Hemos visto un tema, la aplicación de los derechos de la madre tierra. Otro tema que hemos visto: en Bolivia se ha creado una defensoría de la madre tierra el año 2010, pero no está vigente. Nadie pide que esté vigente. No hay una defensoría que va a ir a defender a estos bosques, a estos animales que han sido calcinados por estos incendios. La Defensoría de la Madre Tierra tiene que ponerse en vigencia, y tiene que ponerse en vigencia de manera autónoma e independiente del gobierno y del Estado para poder cumplir su función. Pero no solamente nos quedamos ahí, tenemos que hacer una profunda reestructuración de nuestra justicia. La justicia para los seres humanos en Bolivia es una mierda, disculpen la expresión, pero para la naturaleza no existe, ni siquiera. Es peor, es la nada. Entonces tenemos que repensar nuestro sistema judicial, no solo pensando en los seres humanos, sino pensando en la naturaleza. Cómo se van a llevar adelante procesos, casos por graves violaciones a sus derechos y ecocidios como los que estamos viviendo ahora. Y el otro tema fundamental, el tema de la representación. Una representación parlamentaria de seres humanos puede enfrentar el problema de este ecocidio que está ocurriendo en Bolivia y en otras partes. Yo creo que no. O cambiamos, reestructuramos totalmente la democracia para que empiecen a haber también formas, mecanismos que permitan que exista representación de la naturaleza, que tenga voz y parte en esto, o no vamos a cambiar esta situación. Hay diferentes propuestas que se discuten. Unos que dicen, bueno, tenemos que tener una sola cámara, y en esa cámara de representantes tiene que haber una parte de representantes que sean elegidos por la población para representar a la naturaleza. Una parte deben ser elegidos por los institutos, por los científicos, velando su función, sobre todo como representantes en esta democracia, representar y defender a la naturaleza, porque la voz de la naturaleza no existe. Garantizando que, por ejemplo, antes de aprobarse una norma como la del etanol o el perdonazo, se diga: primero hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Es lo mínimo. Un tema que no se hizo en el caso boliviano. Entonces, es fundamental que repensemos todos los mecanismos de nuestra democracia. El problema es mucho más profundo. Si necesitamos hacer una nueva constitución, yo sí estoy convencido que con la actual constitución nosotros no somos diferentes de otros estados que están cometiendo esta misma clase de ecocidio, y que tenemos que en esa medida repensar los mecanismos de la democracia. Pero también estoy convencido de una cosa, que esto no va a venir si no viene desde la sociedad civil, si no hay presión desde la sociedad civil, si no hay movilización. Los políticos no van a cambiar.
pueden hacer algún cambio de maquillaje. Ayer veía en el Comité Cívico de Santa Cruz, piden la derogación, la aprobación de la ley 741, está bien, pero no quieren mencionar para nada el tema de los huevos de la gallina de oro, que es la exportación de carne, o el tema soyero, etc. Si no hay una presión activa desde la sociedad civil, no va a haber un cambio a ese nivel. Y de ahí que es fundamental, se nos viene la próxima semana, es la Semana Mundial de Movilización por el Clima. Esta Semana de Movilización Mundial por el Clima se espera que sea la movilización más grande en la historia por el tema del cambio climático, con movilizaciones en todos los países, y donde nosotros tenemos un rol que jugar para que el tema precisamente de este ecocidio, de estas quemas, de esta deforestación, sea uno de los temas más visibilizados durante esta movilización mundial por el clima. Por eso termino invitándolos. Mañana vamos a tener una reunión en la Casa Museo Solón, es nuestra segunda reunión, para planificar las acciones en función de esta Semana Mundial por el Clima. Muchísimas gracias.